Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Sesión de muchísima volatilidad la que hemos vivido hoy. Veíamos caídas muy importantes en Europa en la primera parte de la sesión que luego se empezaban a recuperar. Y tras los datos del IPC en Estados Unidos veíamos cómo casi recuperaban todo lo perdido los mercados europeos, mientras que veíamos cómo en Estados Unidos habría al alza. ¿Y qué ha pasado con los datos de la inflación o del IPC en Estados Unidos? Pues que hemos visto que han sido un poco peor, podríamos decir, de lo esperado. ¿Por qué? Porque han estado por encima de las previsiones, es decir, la sensación que tenemos es que la inflación no está retrocediendo tal y como se esperaba, incluso está por encima de lo que estábamos esperando. Por lo tanto, pues en principio esto podría haber sido muy negativo para las bolsas, pero hemos visto cómo después del dato de la inflación las bolsas se han mantenido al alza en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues puede que el mercado tenga ya más que claro que en la siguiente decisión de los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa no haya nuevas subidas, pase lo que pase con la inflación. Y esto podría llegar a cuadrar con lo que hablábamos en el vídeo de este domingo cuando decíamos que quizás le quedase una subida muy importante a las bolsas. El problema, ¿cuál puede ser? Que quizás empiece a llegar un poquito más de pesimismo a los mercados, veamos más caídas, intenten espantar a algunos inversores y posteriormente cuando ya se haga real que no va a haber nuevas subidas de los tipos de interés es cuando venga la traca final al alza, pero que sin duda puede que sea el comienzo o cuando ya estemos más cerca del comienzo de una fase bajista muy peligrosa de los mercados, porque si los bancos centrales dejan de subir los tipos de interés no va a ser porque se apiaden de nosotros y quieran pues que nos vaya mejor, sino porque quizás se hayan dado cuenta de que se han pasado de frenada y de que algo se ha roto en la economía, no que la inflación deje de repuntar. Así que mucho cuidado porque puede que ese sea el panorama, como comentábamos el domingo, al que nos enfrentemos dentro de unos meses. Mientras tanto, es muy probable que sigamos viendo muchísima volatilidad dentro del movimiento lateral que venimos viendo en los últimos meses y que antes de que empiece una fase bajista en los mercados veamos una última subida muy importante. Así que bueno, no me enrollo más, pero tenía ganas de comentar esto con todos vosotros, además como ya no tuvimos vídeo, así que bueno, ya vamos al lío y vamos con las tres acciones de hoy. Bien, las tres acciones que vamos a analizar hoy son Banco Sabadell, IAG e Iberdrola. Como vamos a ver, las tres están haciendo movimientos bastante feos, que vamos a ver qué opciones tenemos ahora, porque la verdad que no pinta demasiado bien y podríamos pensar que pueden continuar cayendo. Vamos con la primera de ellas, que es Banco Sabadell. Veíamos cómo perdía ese soporte tan importante, la media móvil de 70 sesiones, y el objetivo donde le poníamos la siguiente zona clave de soporte, que estaba en la zona del euro, donde también se podría encontrar con la media móvil de 200 sesiones. Pero ya veíamos cómo a finales de la semana pasada comenzábamos a rebotar y en la sesión de ayer y la sesión de hoy no chocábamos contra la media móvil de 70 sesiones. Y fijaros el claro rechazo que hemos visto al intentar superarla en la sesión de hoy. Esto es muy mala señal. ¿Por qué? Porque nos está indicando que una antigua zona de soporte ahora podría estar consolidándola como resistencia y eso nos hace pensar que podríamos volver a caer de nuevo. ¿Hasta dónde? Pues quizás de nuevo hasta ese objetivo que tenemos en la zona del euro y esta vez sí sea para tocar esa zona e intentar rebotar desde la media móvil de 200 sesiones. ¿Cuál es el problema? Que ya estaríamos dando continuidad clarísimamente a una tendencia desde finales de julio de máximos y mínimos decrecientes en la cotización. Perder esta zona además sería muy peligroso, implicaría que podríamos continuar cayendo hasta la zona de los 0,95. La única esperanza que nos queda que veamos una corrección hasta la media móvil de 200 sesiones, como decíamos, en la zona del euro, veamos que se forma una divergencia entre la cotización y el RSI y justo en la media de 200 comience a rebotar. Si rebota y vemos que supera la media de 70 sesiones sería buena señal porque tendríamos esa divergencia ya activa y esto implicaría que la cotización puede repuntar de nuevo con muchísima fuerza y poner el objetivo, aunque ahora parezca muy lejos, en la zona de los 1,26. Pero como decimos, hay que tener mucho cuidado porque eso simplemente son suposiciones y lo que sí sabemos de forma cierta es que la sesión de hoy ha consolidado como resistencia la media móvil de 70 sesiones y mientras no la supere esto va a seguir siendo así y ahora lo más probable es que tengamos que poner a prueba la media móvil de 200 sesiones y ese soporte que comentamos en la zona del euro. Vamos a continuar con la cotización de IAG, que la verdad que nos está dando demasiados quebraderos de cabeza. Últimamente veíamos cómo primero la media móvil de 70 sesiones actuaba como soporte
después de corregir desde la zona de los 2 euros, intentaba rebotar, pero posteriormente perdía esa zona y corregía con mucha fuerza. Veíamos cómo se quedaba a mitad de camino de alcanzar esa media móvil de 200 sesiones, que también la poníamos como soporte y rebotaba hasta donde, fijaros, hasta la media de 70 sesiones. Mismo movimiento que hemos visto en la cotización del Banco Sabadell. A partir de ahí, rechazo absoluto a la media de 70 y caída ahora y así a la media móvil de 200 sesiones. Es decir, podríamos considerar que la cotización de IAG va un paso más adelantado que lo que acabamos de ver en el gráfico del Sabadell, porque esta vela de aquí es parecida a la que veíamos en el Banco de Sabadell en la sesión de hoy. Y lo que puede acompañar ahora es que veamos una caída hasta la media de 200 en el Banco Sabadell. Por lo tanto, aquí tendríamos el claro reflejo. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en IAG. ¿Qué situación tenemos ahora mismo en su cotización? Pues fijaros como hoy ha caído con bastante fuerza, una caída del 2,47%, un volumen muy alto, y eso nos indica, cuidado, porque podríamos continuar cayendo. ¿Hasta dónde? Pues quizás habría que empezar a valorar la zona de los 1,73. Hay que tener en cuenta que sigue viva esa media móvil de 200 sesiones, pero como decimos, el rechazo a la media de 70 y el alto volumen que hemos visto en la sesión de hoy con las caídas, fijaros que no tiene nada que ver con el volumen que veíamos en las sesiones en el que veíamos ese rebote hasta la media de 70, pues la verdad que nos hace pintarlo un poquito más feo. La tendencia alcista que venimos viendo desde marzo, pues la verdad que se empieza a deteriorar bastante. Ya decíamos que la última mala podría estar en la media de 200 sesiones, que si la pierde, que ahora mismo se encuentra es 1,766, pues la verdad que podríamos empezar a pensar que va a empezar a formar nuevos máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Si tenemos en cuenta la tendencia que comenzaba en septiembre de 2022, pues creo que más de lo mismo podríamos empezar a ponerla en duda si además tenemos en cuenta esta divergencia que teníamos en su cotización entre el mes de junio y el mes de agosto, que ahora estaría cobrando más fuerza y que podría desencadenar caídas más fuertes. Se acaba perdiendo la zona entre los 1,73 y la media móvil de 200 sesiones, que como decíamos se encuentra en los 1,766. Vamos a ver el gráfico semanal porque esto se ve muchísimo mejor. Fijaros la clara tendencia alcista que veníamos viendo desde septiembre. Al principio estaba bastante fuerte, pero ya parece que se ha empezado a deteriorar en los últimos meses. En marzo veíamos cómo se recuperaba, pero ya no consigue marcar claramente nuevos máximos crecientes en el gráfico. Parece que por arriba está la media de 200, está actuando como techo muy cerca de esa zona de los 2 euros, está actuando como resistencia, y ahora parece que caemos, fijaros, hasta la media móvil de 70 sesiones, que cuando estábamos en la tendencia bajista actuaba como resistencia, y ahora, si queremos una tendencia alcista en el medio y largo plazo, debería actuar como soporte, y fijaros que está en la zona de los 1,73. Y recordar que en el gráfico diario decíamos que teníamos un soporte en los 1,73 y deberíamos valorar también los 1,76 donde está la media de 200. Por lo tanto, zona totalmente clave en la que nos encontramos ahora mismo y que no debe perder. Si la pierde, cuidado porque esto se complicaría bastante y podríamos comenzar una tendencia bajista de ya más medio y largo plazo, como la que veíamos durante marzo de 2021 y septiembre de 2022. Vamos a continuar con Iberdrola. Fijaros cómo intentaba la cotización rebotar por encima de la media móvil de 200 sesiones, lo conseguía superar la media de 70 sesiones, pero aquí teníamos una clara ruptura en falso. ¿Por qué? Porque aquí teníamos un soporte muy importante, los 11,15, y superarlo consideraríamos que sería una vuelta al movimiento lateral que teníamos anteriormente, pero fijaros cómo en la siguiente sesión acabamos cayendo y luego lo hizo con bastante fuerza y mucho volumen. Eso que nos indicaba que podríamos volver a caer con bastante fuerza. Parece que ha formado un doble suelo en la zona de los 10,56, desde ahí ha vuelto a rebotar de nuevo hasta la media de 70 sesiones, fijaros, y ahora ha vuelto a corregir. Y bien, ¿qué tenemos en la sesión de hoy? Pues bueno, podríamos pensar que es una sesión positiva porque hemos llegado a caer bastante y nos hemos recuperado bastante bien, pero fijaros cómo el cierre se encuentra por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Si hubiera sido un cierre por encima de la media móvil de 200 sesiones, creo que sería bastante positivo. Cabe la esperanza de que estemos viendo un movimiento espejo. Fijaros como aquí teníamos una caída, aquí teníamos esa misma caída y ahora podríamos estar formando la caída que veíamos aquí para luego recuperarnos y volver hasta la zona de los 11,50. Por lo tanto, ahora va a ser totalmente clave que intentemos superar la media móvil de 70 sesiones que se encuentra alrededor de los 11 euros. Creo que si supera esa zona tendríamos la señal clara de que podríamos volver hasta la zona de 11,50, 11,60 aproximadamente en el gráfico. ¿Dónde estaría el problema? ¿Dónde se complicaría ya demasiado la situación de Iberdrola? Evidentemente, si perdemos ese doble suelo
que estamos comentando que se ha formado en la zona de los 10,55. Si pierde esa zona, ya podríamos empezar a pensar que da continuidad a la tendencia bajista que se podría haber formado en julio. Y el siguiente soporte claro le podríamos encontrar en los 10,18. Nos alejaríamos bastante de la media 70 de 200 sesiones. Podríamos acabar viendo un cruce de la media 70 de 200 a la baja las próximas semanas, y eso ya os aseguro que sería muy mala señal para la cotización de Iberdrola. Por lo tanto, vamos a confiar en que se mantenga sobre la zona de los 10,55 y que acabemos superando la zona de los 11 euros, que sería totalmente clave para buscar un rebote de nuevo hasta la zona de los 11,50, 11,60 aproximadamente. Por lo tanto, pues no nos queda más remedio que confiar en que en el final de lo que queda de semana la cotización se acabe dando la vuelta. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Me podéis ir dejando en los comentarios las acciones que queráis que analice en el vídeo del resumen semanal del domingo. Os comento como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Las decisiones de compra y de venta las tenéis que tomar vosotros solos. Así que lo dicho, mañana estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que me veáis todos. Muy buen día.